Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos y a todas. Mi nombre es Héctor Bernardo, soy periodista del diario Contexto, profesor de la Universidad Nacional de La Plata y director del Observatorio Latinoamericano de Comunicación y Procesos Políticos de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de La Plata. En el marco de las charlas que nos venimos dando en el diario Contexto y también en el Observatorio Latinoamericano de Comunicación y Procesos Políticos, tenemos el placer de entrevistar una vez más a un amigo de la casa, a un referente político latinoamericano, a un intelectual de los que nosotros valoramos mucho, que es Juan Ramón Quintana, ex ministro del gobierno de Evo Morales y un referente político de Bolivia. Hola Juan, muchas gracias por atendernos. Hola Héctor, muchísimas gracias a ti por la oportunidad de conversar y de ponernos al día sobre la situación de nuestros países y la región. Así que un gran placer nuevamente estar contigo. Eh, Quiero charlar de varios temas, no sé si nos va a dar el tiempo hoy, pero seguramente iniciaremos una charla que tendrá otros encuentros, pero de estos varios temas que quería charlar con vos, voy a empezar por Bolivia para consultarte cuál es la situación actual. Hemos visto que hay nuevas provocaciones de la derecha boliviana tratando de volver a instalar hechos de violencia y un conflicto entre eh, Santa Cruz y el gobierno nacional, ¿no es cierto? Generado en este caso por el censo que estaba programado para el año 2024 y que desde la gobernación de Santa Cruz se exige adelantarlo. Pero bueno, contanos un poco cómo viene esta situación, cuáles son los sectores que se están movilizando en contra del gobierno y cuál pensás que puede ser el camino que se siga de aquí en adelante. Bueno, Bolivia creo que no es ajena a las turbulencias que se están produciendo a lo largo del ancho del mundo, en esta tensión geopolítica. No es ajena a las consecuencias derivadas hoy del conflicto en el este europeo y obviamente de la pospandemia. Y tampoco en Bolivia todavía no hemos logrado desenganchar la dramática experiencia del golpe del 2019 con los acontecimientos de hoy. Tengo la impresión que hay un hilo, hay una continuidad respecto a la provocación política desde Santa Cruz. De hecho, uno de los dirigentes, uno de los conductores del golpe de Estado del 2019, que es Fernando Camacho, no fue sometido a ningún proceso judicial por su responsabilidad en la ruptura democrática, en la ruptura del orden constitucional, no fue sometido a ningún proceso por su coparticipación en el gobierno de Yanine Áñez y tampoco fue sometido a un proceso judicial por su corresponsabilidad en las masacres, en la persecución, en el papel funesto que tuvo la policía y la administración de justicia para perseguir y violar los derechos humanos de nuestros compañeros. En definitiva, el que dirige hoy esta movilización política en Santa Cruz es el mismo que se encargó de quebrar el orden constitucional. Por lo tanto, hay una suma, diríamos, perversa de impunidades que han permitido que este dirigente político hoy día esté generando este conflicto, este nivel de conflictividad social, política y social que intenta replicar las características de la conflictividad del 2019, pero esta vez bajo el pretexto de la realización del censo. Dicho brevemente, en Bolivia
prácticamente la oposición más dura, intolerante, racista, regionalista, está instalada en la ciudad de Santa Cruz, en el departamento de Santa Cruz. Es la que de alguna manera guía la conducta política de la oposición, que intenta a su vez articular con actores cívicos de los departamentos para ofrecer un frente de batalla contra el gobierno de Luis Arce, ¿no? Y entonces este frente político está constituido por latifundistas, por vinculados a la agroindustria, que han vivido durante décadas de los beneficios ilegales del Estado, han sido favorecidos por no solamente el acceso gratuito e ilegal a la tierra, también se han beneficiado por caudalosos recursos estatales a través del sistema financiero que nunca han logrado honrar. Estos sectores están vinculados no solamente a la tierra, al sector bancario, a los medios de comunicación y a la iglesia, por supuesto. Entonces, este es el frente que aún persiste en esta idea antidemocrática de ofrecer, diríamos, resistencia autoritaria, antidemocrática, en lugar de trabajar, de contribuir al país a su recuperación económica post pandemia, en lugar de enmendar los gruesos errores políticos del golpe de Estado, ¿no es cierto? Y entonces, hoy día el censo se ha convertido en un pretexto. Uno diría, pues esto parece surrealista, ¿no? Que el censo se convierta en un argumento para la ofensiva política de la derecha, ya como que casi es un delirio político. Pero bueno, en Bolivia ocurre este tipo de cosas, así que estamos en este contexto de conflictividad. Y esperemos que el gobierno pueda desenredar este nudo gordiano en las próximas horas, los próximos días. Ha decidido el día de mañana instalar una mesa técnica que es la que va a definir la fecha de realización del censo, que es en realidad para los dirigentes del Comité Cívico de Santa Cruz, de la Gobernación y de algunos sectores empresariales, digamos, el pretexto de este conflicto. Entonces, si mañana el comité técnico está compuesto por representantes de organismos internacionales, Ministerio de Planificación y otras, el INE, el Instituto Nacional de Estadística y otros asesores, si decidieran ya mañana definir una fecha, prácticamente ya tendríamos por parte del gobierno el tema resuelto. ¿Y cuál es el argumento de estos sectores para reclamar el adelanto en el censo? ¿En qué cambiaría para ellos, o cuál es la justificación tan grande que los lleva a decir, bueno, no, tenemos que salir a protestar, a cortar las calles porque el censo sí o sí se tiene que hacer en 2023? ¿Qué es lo que cambiaría de hacerse en 2023? A ver, hay varios argumentos, Héctor, ¿no? El primer argumento, diríamos, una de las banderas que tiene el Comité Cívico y la Gobernación es que el gobierno se resiste a realizar un censo el 2023 porque no quiere modificar el padrón electoral, que de alguna manera le favorece a Santa Cruz, dado el incremento de la población de la última década. Y por lo tanto eso significaría también una recomposición en la distribución de escaños parlamentarios, que a su vez aumentaría el poder relativo parlamentario de Santa Cruz. Este es uno de los argumentos. El segundo argumento, no menos importante, es el de lo que se puede llamar la redistribución per cápita de los recursos. A mayor población, mayor distribución de recursos, que deriva, que obviamente deriva en
ingresos tanto para para los municipios, para la gobernación y para la universidad pública. Esto ayudaría a mejorar la salud económica y financiera de las entidades públicas del departamento, según ellos, no solamente Santa Cruz, sino también de algunas otras regiones, pero particularmente esto beneficiaría a Santa Cruz. Y el tercer componente fuerte de este arsenal, diríamos, político que tiene la gobernación y el comité cívico es lo que se llama el factor, lo que se llama el pacto fiscal, ¿no? El pacto fiscal es prácticamente un recurso financiero que también, a partir de los resultados del censo, beneficiarían a Santa Cruz, porque Santa Cruz, dada su poder económico, su poder productivo, estaría beneficiado por su aporte, diríamos, a los ingresos estatales. Son los tres argumentos, ¿no? Por lo tanto, presiona para que el gobierno pueda hacer el año 2023 el censo y que a partir de ese momento, en un tiempo máximo de 6 meses, con los datos preliminares de población, los resultados de población, ya se podría redistribuir, digamos, bajo las fórmulas que señalaría el propio pacto fiscal. Este es el tema de fondo. Hay una diferencia casi absurda entre los tiempos, entre los cronogramas, tanto del gobierno como de la gobernación y el comité cívico, que no pasa de 1 mes, 2 meses. Esa es la diferencia, diríamos, ridícula, ¿no es cierto? Pero no le interesa al comité cívico, a la gobernación no le interesa ceder, digamos, este lapso de tiempo. El problema, el tema es que el censo, insisto, es un pretexto para implosionar, ¿no es cierto?, la situación política en el país. Y vos señalabas el manto de impunidad que ha tenido Camacho, digamos, en no tener que responder por sus hechos en el golpe. Recordemos, Yanine Áñez hoy por hoy está detenida, Murillo fue detenido en Estados Unidos y también condenado por hechos de corrupción, por ahí no por el golpe, ¿no? Pero sí por hechos de corrupción. Pero el caso de Fernando Camacho ha quedado en la impunidad. ¿A qué se debe esto, que hoy por hoy Camacho no haya tenido que responder ante la justicia por sus hechos? Mira, Héctor, esta es la gran pregunta de la población boliviana, de todos nosotros, ¿no? Esta es el gran interrogante, ¿no? ¿Por qué un actor clave, central de la ruptura del orden constitucional no ha sido procesado? No ha sido procesado a pesar de la autoconfesión de haber pagado dinero a los policías y a militares para que puedan levantar las armas contra el Estado, a pesar de haber presidido la operación, la maniobra golpista desde Santa Cruz hacia La Paz, haber utilizado vuelos comerciales con mercenarios contratados, a pesar de su corresponsabilidad en la administración pública durante el gobierno de Áñez, a pesar de haber contribuido a la designación de importantes miembros del gabinete, como Luis Fernando López, que hoy día se encuentra en Santa Cruz y que condujo las masacres. Es decir, esta es la pregunta que gira en torno a la cabeza de todos los bolivianos. Hay dos hipótesis, ¿no? Hay dos hipótesis. La primera es que, y esto te lo digo recogiendo la opinión de la gente, ¿no? No es la mía, pero la hipótesis es que el gobierno habría de alguna manera flexibilizado su posición respecto a los golpistas y por lo tanto haber cedido, ¿no es cierto?, con cierto pragmatismo, una cuota de
negociación política con Camacho para que le otorgue cierta, una relativa estabilidad, ¿no es cierto? Es decir, un gobierno nuevo que no quería tener conflictos, entonces lo habría inducido, para evitar una conflictividad con Santa Cruz, lo habría inducido a una suerte de pacto, diríamos, de impunidad. Esta es una versión, ¿sí? La otra versión es que el Ministerio Público, la Fiscalía, estaría comprometida, ¿no? Con esta impunidad, por su negligencia, por la retardación de justicia, por la incapacidad para hacer las investigaciones, etcétera, etcétera. Mira, ni siquiera se lo ha citado una vez o dos veces, se han postergado las citaciones y llevamos 3 años, vamos a cumplir 3 años, querido Héctor, a, 3 años en los que Camacho ha vivido en el imperio de la pura y simple impunidad. No ha sido, ni siquiera no ha comparecido ante un juez o ante un fiscal para hacer declaraciones respecto a su corresponsabilidad en el golpe. ¿Mm? Entonces, claro, se atribuye esto a la negligencia, a la retardación de justicia, a la complicidad del fiscal con el propio Camacho. Pero bueno, la otra pregunta es, ¿puede haber complicidad del fiscal cuando tú tienes un poder legislativo que controla el comportamiento del Ministerio Público? O tú puedes tener esta suerte de complicidad cuando tienes un gobierno que ganó con el 55% y que podía haberse convertido en un actor central, protagónico, para impulsar estos procesos judiciales. Entonces, esto es lo que consterna, lo que indigna, ¿no es cierto?, lo que molesta a la población, pero no es solamente, no solamente Luis Fernando Camacho, es él principalmente, pero además alrededor de él, ¿no es cierto?, estos grupos paramilitares en Santa Cruz, la Unión Juvenil, grupos paramilitares en Cochabamba, en Potosí, aquí en La Paz, ¿no es cierto?, su vínculo con fuerzas del narcotráfico, la duda de las fuentes de financiamiento para promover el golpe, su relación con la embajada americana, su relación con los brasileros, su relación con otros gobiernos de la región. Es decir, mira, el Ministerio Público no ha ofrecido, ¿no?, la más remota ruta crítica de lo que debiera haber significado el proceso contra los golpistas. Y ahí estamos, un golpista, prácticamente un promotor de muchos actos delictivos antidemocráticos, hoy día tiene la facultad, el poder de haber ganado unas elecciones, fíjate, un golpista ganando una elección se erige gobernador y desde ese poder regional de la gobernación hoy día pone en jaque al gobierno nacional. ¿Y cómo ves el futuro inmediato? ¿Crees que se atrevan a intentar alguna arremetida golpista nuevamente? Hoy por hoy, al menos pareciera, ¿no es cierto?, que el contexto internacional es distinto y regional, ¿no?, al del golpe de Estado de 2019. Tal vez la correlación de fuerzas dentro de Bolivia no haya cambiado tanto, pero pareciera que por lo menos en la región sí. ¿Cómo es esta amenaza a la democracia boliviana? ¿Puede avanzar o tiene un límite? Hay que ver en los dos contextos, ¿no? El contexto internacional, creo que ha habido un proceso de obturación, una especie de cierre, diríamos, ¿no?, de las condiciones de posibilidad del golpe, mucho más ahora que Lula ha ganado en las elecciones. Por lo tanto, el margen de maniobra para un apoyo
externo ha disminuido dramáticamente. Y yo, por supuesto que tengo que asumir que la relación entre la embajada americana y esta línea dura de la derecha, eso yo creo que continúa invariable. Es parte del ADN, ¿no es cierto?, yanqui, el de conspirar, el de desestabilizar a gobiernos con los cuales no comulga. Ese contexto yo creo que sí continúa. En el contexto interno, aquí se están produciendo cosas increíbles. No sé si ustedes están percibiendo, querido Héctor, pero ciertamente el golpe del 2019, de alguna manera incrementado en su volumen por la crisis económica, ha generado, yo diría, una conciencia política crítica muy fuerte en las bases. De hecho, ya distintos sectores se han pronunciado como para movilizarse contra cualquier aventura temeraria golpista y están dispuestos, obviamente, no a defender en su territorio, sino están dispuestos a movilizarse sobre Santa Cruz, que creen que es el territorio del cual surge el golpismo. Pero el otro dato, que creo que es un dato sociológicamente muy interesante, es la insurrección popular que está ocurriendo en Santa Cruz, ¿no? Con el golpe del 2019, prácticamente Santa Cruz, las organizaciones sociales de Santa Cruz se habían, si tú quieres, se habían replegado, porque además conocen sobre la brutalidad, las atrocidades y la violencia de la Unión Juvenil Cruceñista. Por lo tanto, a pesar de que existió un poco de resistencia en Santa Cruz, lo cierto es que el golpe del 19 lo que hizo fue colocarlas contra la pared a las organizaciones sociales, las inmovilizaron por la carga de violencia, y esas organizaciones sociales, yo diría que procesaron desde el 19 hasta el día de hoy, su lugar en la historia, ¿no? Yo tengo la impresión que hoy día estas organizaciones sociales, de manera espontánea, son las que en definitiva han salido al frente, sin ninguna coordinación gubernamental, para nada. De hecho, la capacidad de maniobra política del gobierno es muy limitada, bastante torpe, tiene muchas carencias, no podría ser una operación política de gran envergadura en Santa Cruz, porque no tiene las capacidades, eso hay que reconocerlo, pero las organizaciones sociales han decidido, digamos, han tomado una decisión estratégica de cercar la ciudad de Santa Cruz. El Comité Cívico y la Gobernación y la Universidad han declarado paro departamental en Santa Cruz, hasta que el gobierno decline en su postura del censo 2024 para que retroceda a 2023. Mira, pocos días, han pasado muy pocos días, y las organizaciones sociales dijeron, muy bien, aquí hay paro en Santa Cruz, aquí los empresarios no se van a perjudicar, y si va a haber paro, los empresarios van a seguir produciendo, ¿no es cierto? Pero los pobres aquí vamos a ser factor de ajuste. No, señores, esta historia se terminó. Aquí va a haber paro en el departamento de Santa Cruz, pero va a haber cerco en la ciudad de Santa Cruz. Así que, si se quieren perjudicar los empresarios, se van a perjudicar junto a los pobres. Pobres y empresarios nos vamos a perjudicar. Por lo tanto, estamos asistiendo, diría, a partir de esta decisión heroica, ¿no es cierto? Estamos asistiendo a la ruptura de un fenómeno que ha significado la columna vertebral del dominio económico, cultural, étnico, racial de Santa Cruz. Es que las organizaciones sociales le han perdido el miedo a las élites en Santa Cruz. Los han desafiado. Y entonces se han decidido ir a un cerco, y efectivamente el impacto, ¿no es cierto?, del cerco, más que del paro, hoy día tiene a las élites contra la pared.
y Camacho y el comité cívico no tienen otra salida que o implosionar la violencia armada o levantar las manos. Pero fíjate, esa es una victoria popular. Es una victoria de las organizaciones sociales que primero han decidido cercar la ciudad para que aquí, ¿no es cierto?, la medida se democratice, ¿no es cierto? Si van a sufrir, que sufran todos. Si van a parar, que paren todos, que aquí ya no hay privilegios de clase. Pero la otra medida interesante es que además del cerco, ahora las organizaciones sociales han planteado la bandera de la renuncia del gobernador. Entonces estamos en eso, estamos ahorita, ¿qué te digo?, en un duelo, yo diría, colosal entre las organizaciones sociales que han roto esta barrera histórica del miedo, que han asumido el liderazgo político para hacerle frente al golpe, ¿ah? Y de paso, estas organizaciones sociales están reivindicando de alguna manera su relativa inercia al 2019 y están dando un salto cualitativo al futuro. De aquí en adelante, querido Héctor, la historia en Santa Cruz va a ser completamente distinta, radicalmente distinta. Ya no vas a tener un sector popular nacional pasivo, ¿no es cierto?, temeroso, paralizado por la violencia racista de las élites. No. Hoy han decidido las organizaciones sociales ir a la ofensiva, hoy están en la ofensiva, han tomado la iniciativa estratégica y por lo tanto ahí estamos empatados, hermano. Querido Juan Ramón, ya se me va acabando el tiempo para la entrevista de hoy. Simplemente agradecerte tu claridad, agradecerte tu franqueza y tu constante compromiso con las causas políticas de nuestra región. Ya te preguntaré, me quedó ahí dando vueltas, simplemente lo planteo como tema y después lo charlaremos, ¿no es cierto?, en alguna otra ocasión. ¿En qué situación nos ves vos que estamos en América en general, ¿no es cierto? Porque hay estos avances, estos retrocesos, caso Bolivia, ¿no? Hubo todo un proceso popular conducido por Evo, el golpe, la recuperación de la democracia, pero con un proceso que parece que no termina de consolidarse. En Argentina, muchos plantean que hay algo muy similar en el sentido de, bueno, el proceso kirchnerista tuvo una profundización que ahora esta segunda etapa de gobierno popular no la tiene, se recuperó el gobierno de las manos del neoliberalismo macrista, pero no se profundiza en la línea de lo que se había hecho en la primera etapa. Las alianzas que Lula tuvo que hacer para llegar al gobierno podrían condicionarlo en relación a este siguiente proceso. La derecha está en retroceso, pero a la vez hay una derecha fuerte, más reaccionaria o por lo menos desenmascarada en relación a otras etapas, ¿no es cierto? Bolsonaro en Brasil, Katz en Chile, Hernández en Colombia, digamos, diciendo Milei en Argentina, ¿no es cierto?, de personajes que han salido a decir las mayores brutalidades. Bueno, vivimos un contexto muy complejo en la región, del que seguramente nos va a hacer muy bien a todos escuchar tu análisis y tu opinión en una próxima entrevista. Hoy por hoy nos ayudaste a comprender lo que está pasando en Bolivia y para nosotros eso es muy importante. Así que te agradecemos mucho tu participación y quedamos en contacto para un próximo encuentro. Muchas gracias, Héctor. Un gran placer y sabes, me tienes ahí a disposición en esta tarea que no cesa, en esta lucha que no tiene tregua y por lo tanto en estos tiempos de tanta incertidumbre creo que la única certidumbre que nos debe abrazar es la certidumbre de mantenernos en la trinchera, en vigilia permanente, porque no sabemos el tamaño de los demonios que están circulando en nuestras narices. Así que
Un gran abrazote, querido Héctor. Un abrazo enorme.